y 4, no solamente como corolario, el final del apartado 3, lo que está, y de ahí parto, ¿no? Esta frase, polemos panton pater, la guerra es el padre de todas las cosas, ¿no? Entonces, justamente está planteando esto a propósito de Freud, ¿no? De todo esto que ya mencionamos de Freud, particularmente en términos de las filias de Freud, ¿no? Este trato que le daba a sus amigos y ese trato que le daba también a quienes consideraba sus adversarios, ¿no? Y cómo finalmente, y es la crítica que va a sostener en todo este texto, cómo, parece que se olvida sistemáticamente, y si es un olvido sistemático es que hay una resistencia para reconocer eso, ¿no? Se olvida que el psicoanálisis es un producto histórico-social, ¿no? Se olvida que el psicoanálisis es un producto histórico-social, se olvida en ese mismo sentido que el psicoanálisis, que Freud mismo era un sujeto histórico. Entonces creo que eso es fundamental tenerlo claro, y aquí lo que está destacado es, bueno, ya lo mencionó antes de alguna manera, lo voy a decir muy rápido, cómo Freud terminaba vampirizando, por decirlo rápido, a sus discípulos, ¿no? A sus discípulos en términos de, pues, de alguna manera apropiarse de una serie de cosas, ¿no? Y luego como que se le olvidaban en los créditos reconocer de dónde había obtenido tal o cual inspiración. No que Freud plagiara, me parece que Freud en ningún sentido plagió, ¿no? Por más que Sabine Spielrein, por ejemplo, sí, obviamente sí, planteó la cuestión de la pulsión de muerte, cosa que a Freud le venía generando mucha bronca años antes. Freud, el planteamiento de Freud, primero puede rastrearse hasta su proyecto de psicología para neurólogos, y después eh, es distinto en buena medida o en muchos sentidos que lo que estaba planteando Sabine Spielrein, aunque en el texto de Más allá del principio de placer, no estaría mal una viñeta que hablara de Sabine Spielrein como agradecimiento por alguna vez haberle mencionado, haberle sugerido, haberlo instigado a pensar en ese sentido, ¿no? Pues es lo que se le critica a Freud, ¿no? También es cierto, creo. Pero finalmente, cómo Freud terminaba apropiándose de alguna manera, ¿no? Buena parte de Abraham, ¿no? Que fue su discípulo más notable, murió, era mayor que Freud, pero fue su discípulo más notable y murió pronto, dentro de todo. No murió pronto. Murió pronto con relación al movimiento psicoanalítico, pero él ya era viejo, pues, ¿no? Todo eso lo viene planteando acá Castoriadis como reconociendo, ¿no? O sea, hay una serie de aguijoneos, ¿no? Que permitieron, tanto en un sentido filial como en un sentido antagónico, a Freud proponer un montón de cosas, ¿no? Particularmente. Eh, y lo que plantea acá es justamente todo lo que le debe a sus amigos, pero también lo que le debió a sus enemigos, ¿no? Por ejemplo, esta sugerencia, ¿no? Hubiera escrito Freud, eh, hubiera escrito Freud Moisés y la religión monoteísta si no tuviera que ajustar cuentas con Jung. Seguramente sí, pero no con el tono, o no con la temática, o no con ese empuje tan potente que el texto tiene, en todo caso, ¿no? Pero bueno, entonces, por ahí lo que va planteando es justamente todo ubicando a Freud, sí como fundador, sí como fundador, pero también principalmente, principalmente como un sujeto histórico de su momento histórico, ¿no? Como un sujeto histórico habitante de de unas coordenadas históricos-sociales muy específicas, ¿no? Creo que hay que tenerlo muy visto, porque ese es el eje de toda de la crítica fuerte que viene planteando Castoriadis, más allá de la parafernalia que de pronto palacea, ¿no? Uno diría, está haber ahorrado tanto eso y tendrías más amigos, pero bueno, sí, Oscar.
Sí, de hecho, en referencia a esta cuestión del psicoanálisis como una producción histórica, eh, es interesante porque así como da de patadas y de patadas a todo el estructuralismo francés de su época, Foucault, eh, entre otros autores, es muy chistoso porque en algún punto, no de la misma forma, pero recuerda bastante a ciertas elaboraciones. Me recuerda en parte a lo que Foucault señala en el orden del discurso a propósito de la alienación. Me recordó sobre todo, ahorita lo que decías, al lugar de producción y de enunciación de Michel de Certeau. Ujú, Y ujú. se me hizo bien interesante un matiz que ubiqué en Castoriadis. Michel de Certeau, creo que en la Federación Historiográfica decía que la historia debía producirse fabrilmente, pero acá, y es que eso es lo interesante, Castoriadis habla del psicoanálisis como una producción, pero no fabril en términos repetitivos, eh, que justo son la marca de nacimiento del psicoanálisis, el capitalismo y el liberalismo. Él más bien con toda esta cuestión este, de la imaginación radical estaría apostando a una artesanía, que no a una fabricación en serio, sino a un producto que siempre es innovador, que siempre tiene una diferencia. Y en esos términos productivos se me hizo más interesante pensar, porque se me hizo muy complicado pensar qué se puede hacer con la imaginación radical cuando uno está tremendamente inserto en el sistema, tremendamente inserto en el pensamiento lógico del capital. Parece que desplazarse, ¿no? Como decía Foucault, o sea, me recuerda muchísimo, o sea, aunque los critica mucho, me recuerda muchísimo a sus trabajos. Parece muy complicado desplazarse un pensamiento de la afuera en donde se pueda producir algo a partir de su imaginación radical. Y bueno, por ahora ahí lo dejaría. Y creo que ahí están como dos puntos, me parece fundamentales, que están en el contexto de este escrito, ¿no? Que son conceptos propiamente castoridianos. Por una parte, está bueno, tres puntos de tensión. Autonomía versus heteronomía. Luego, lógica conjuntista identitaria versus lógica más magmática. Y finalmente, se me acaba de olvidar la tercera. Ah, finalmente, en la cuestión de la tensión entre lo instituyente y lo instituido, ¿no? Por más que Castoriadis está cagándose en el estructuralismo francés, todo el pensamiento de Castoriadis cabe en esa rejilla que acabo de plantear. Con referente a la lógica conjuntista identitaria, entendamos esa lógica conjuntista identitaria como el orden del sentido hegemónico, ¿sí? Como se nos enseña a pensar, es más, como se nos enseña a pensar correctamente, ¿sí? O sea, la lógica conjuntista identitaria es el pensamiento correcto. Ajá, es el pensamiento que no implica una subversión, es el pensamiento adecuado, es justamente lo que implica particularmente, eh, no sé, educar a los niños, ¿no? Decirles que los niños héroes defendieron la patria hasta el último momento y que uno de ellos, para que no robaran la bandera a los invasores, se envolvió en la bandera y se aventó al acantilado, ¿no? Esa, esas narrativas, ¿no? Esas narrativas que son estúpidas, pero finalmente son narrativas hegemónicas, corresponden al orden de lo conjuntista identitario. Eso en un extremo. En otro extremo podríamos pensar, ahí voy ya,
queremos saber, queremos ubicar un texto así de lógica conjuntivista identitaria como Dios manda, pues, no sé, el de técnica psicoanalítica de Chegoyen, por ejemplo, ¿no? Así, todo lo que debe ser, todo medido, todo como anclado en un orden lógico, por ahí iría, ¿no? Entonces, a esa lógica conjuntista identitaria, Castoriadis, buenas noches, Elizabeth, Castoriadis va a oponer la lógica magmática, la lógica de las magmas, ¿sí? La lógica de lo indeterminado. Entonces, en el ámbito de la lógica conjuntista identitaria, todo está determinado, todo está fijado, ¿sí? No existe ninguna aporía ahí, es una rejilla perfecta, ¿no? Pero la lógica magmática es justamente eso que irrumpe, y la lógica magmática va a ser la lógica del inconsciente, eso que irrumpe, ¿sí? Eso que irrumpe, eso que descoloca, eso que plantea un sentido completamente nuevo, o cuando menos un sentido otro, ¿no? En algún otro lugar, Castoriadis va a plantear que la lógica magmática está anclada en el deseo, ¿sí? Digamos que en ese mismo sentido, el deseo es lo que todo el tiempo está socavando la lógica de la determinación. También para nosotros mismos, ¿no? Eso no hay que romantizarlo, ¿no? O sea, no se trata de abandonar la lógica conjuntista identitaria y entregarnos a lo magmático, no va por ahí, ¿no? Eso sería un poco la misma ridiculez que Reich, ¿no? Cuando decía que lo que había que hacer era levantar la represión para que dejarnos ya por el, no es un delirio acá muy loco, el organo, no cosas así, ¿no? Sí, Oscar. Sí, justo en ese sentido, a una conceptualización que se parece mucho es a este texto de la subjetivación de Deleuze, donde de lo que él hablaba era que aquellas subjetividades que nacen precisamente como una radicalidad, y hasta eso aquí parece que incluso esas subjetividades quedan ya un poco entredichas como del todo radicalidad. No obstante, cuando nacen, lo que él decía a propósito de Foucault es que inmediatamente el poder necesita saber de ellas para reintroducirlas a la microfísica del poder y que entonces se acoplen en uno de los nódulos y que dejen de representar una dificultad. Y en ese sentido, me recuerdo mucho precisamente a todo el desmadre que se hizo en esa época con la cuestión del antiedipo y la crítica que hacían al psicoanálisis, que un poco más o menos va por ahí también a propósito de pensar en cómo le llamaban este deseo revolucionario, este deseo por el que estarían apostando de Desi Guattari, Uh-huh. pero como decía Elizabeth Rubinesco, ¿no? Les apunta cierto beneficio el haber proporcionado esa crítica al psicoanálisis en ese momento, sin embargo, pues parece que tampoco va por ahí en términos de un desencargo del propio sujeto, ¿no? No, no, o sea, justamente la radicalidad, ¿no? La radicalidad en Castoriadis tiene que ver con la creación ex nihilo, ¿no? Tiene que ver con esto que se plantea como la creación de la nada, que es justamente una manifestación de ese imaginario radical, ¿no? Digamos que lo opuesto a ese imaginario radical es el fantasma o es el nivel de la fantasía, ¿no? Que es justamente, no sé, por ejemplo, que tiene que ver con una combinatoria, de alguna manera, ¿no? O sea, una sirena es un ser fantástico, pero no es un producto del imaginario radical. ¿Por qué? Porque tienes dos elementos, tienes un pez y tienes una mujer. Los juntas y tienes una sirena. Esa lógica combinatoria, aunque opera dentro del sinsentido, está dentro del pensamiento conjuntista identitario, ¿no? Eh,
obviamente la lógica conjuntista identitaria va a construir de alguna manera la dimensión de lo heterogéneo, ¿no? Perdón, de lo heterónomo, de lo heterónomo. ¿Por qué? Porque lo que va a determinar la heteronomía es es pensar que la sociedad ya fue instituida de una vez y para siempre, y también pensar en términos determinantes, ¿no? Lo que va a marcar cualquier heteronomía va a ser eso. La sociedad se instituyó de una vez y para siempre, no cambia, ¿no? Y en todo caso, los cambios no se atribuyen a la misma sociedad, ¿no? Esa sería la dimensión heterónoma. No hay nada más heterónomo que el texto sagrado cualquiera que ustedes quieran poner ahí, ¿no? Eso es la máxima heteronomía, ¿sí? O el salvajismo de pensar que una constitución no puede modificarse, ¿no? Porque justamente opera en el ámbito de lo sagrado, ¿no? Por ejemplo. O en un sentido individual, ¿no? El neurótico que está completamente convencido de que no puede cambiar absolutamente nada de sí mismo, que está condenado a esa repetición permanente, a esa repetición en términos de bucle con respecto a sí mismo, ¿no? Digo, esas son las formas de determinación. Justamente lo que va a hacer el análisis, ¿no? Es socavar esa determinación, pero no solamente socavarla, sino acompañar los procesos de los analizantes en términos justamente de esa transformación, que de eso va a hablar más adelante. Ahora, por eso y también justamente la dimensión en la que surge el psicoanálisis, ¿no? O las coordenadas conjuntistas identitarias en las que surge el psicoanálisis es la ciencia. La ciencia, así, la ciencia del 19, ¿no? Esa ciencia. Ajá, esa ciencia, esa razón con mayúsculas, y finalmente, por más que el psicoanálisis surge allí, también lo desborda, ¿no? Como efecto del propio proceso de construcción del análisis, ¿no? Pero bueno, por ahí va este inicio, y también otra vez cuáles son las implicaciones que tiene eso, ¿no? Cito un pequeño fragmento. Estoy al inicio del punto 3, página 52. Dice, del magma de significaciones imaginarias sociales instituido en y por la sociedad capitalista occidental. De ahí surge el psicoanálisis, ¿no? Esta, a su vez, remite a todo el universo greco-occidental, a la transformación del pensamiento en razón, con mayúsculas. O sea, finalmente, en teoría sometida a lo identitario conjuntista, al desconocimiento, la ocultación de la historicidad y de la socialidad del pensamiento, y correlativamente de la historicidad y de la socialidad del individuo, a la ocultación de la cuestión de la praxis y de la poiesis, a la ocultación de la creación manifestada tanto como imaginación radical del sujeto en cuanto del sujeto cuanto como imaginario social instituyente, e instituyendo, bien entendido, la lógica misma y la razón, ¿no? Entonces, justo, lo que está planteando acá es el psicoanálisis surge justamente en este contexto conjuntista identitario, ¿sí? Y en ese sentido se le va a demandar justamente cumplir con esas coordenadas de cientificidad. Ajá. Ahora, lo que hace el psicoanálisis es, y bueno, y creo que como primer punto crítico, en un sentido epistemológico, es reconocer cómo Castoriadis está poniendo la teoría, ¿sí? Del lado de lo conjuntista identitario, ¿sí? Eso es bien importante. La teoría como algo del orden de la repetición, la teoría como algo del orden de lo dado, ¿sí? De eso sagrado, de eso incuestionable. Va a oponer a esa teoría la teoría con H de alguna manera, la teoría. Ajá. Esa teoría sería justamente efecto de la práctica.
práctica analítica. ¿Sí? Creo que eso también es importante. Ahora, frente a esta embestida, que finalmente es algo que hemos estado trabajando ampliamente en estos círculos, ¿no? ¿Qué hace el analista? ¿No? ¿Qué hace el analista particularmente cuando comienza? ¿Qué hace el analista novel ante la angustia que se le impone? ¿No? Cuando eso a lo que se dedica, ni ciencia es, ¿no? Hay como un fantasma ahí. ¿Cómo te atreves a cobrar dinero por eso que haces? Que no es ni ciencia, no es ni psicoterapia, no es psicología. ¿Qué es eso que haces? ¿Sí? Entonces, el anclaje o el efecto inicial, justamente ante eso, es quererlos agarrar de esa dimensión conjuntista entitaria, que es justamente esa teoría como repetición. Por eso se está todo el tiempo cagando en Lacan, ¿no? Porque justo lo que va a plantear es Lacan ni siquiera teoría hizo, se soltaba disparates, ¿no? Soltaba disparates desde un punto, desde un lugar de enunciación, que era el lugar del magisterio, a partir del cual, ¿no? A partir del cual, o una vez él utilizando ese lugar, los más teníamos que convertirnos necesariamente en alumnos, discípulos, lo que implique, todo lo que ya hablamos en la sesión de hace 15 días, a propósito justamente del sometimiento, el vasallaje, eh, el, 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 uh, el sometimiento, pues, ¿no? Entonces, creo que allí van cosas importantes y también porque justamente era como decir, había de dos sopas, ¿no? O te clavabas intensamente en el manual, ¿no? En el manual psicoanalítico, ser un psicoanálisis teórico, así como dice, como lo dicta el manual, o te ibas con Lacan, ¿no? Te ibas con Lacan y ya de ahí, pues iban a operar estas técnicas que él mismo denosta, ¿no? El silencio, estas como frases que él señala huecas a propósito del deseo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como que el escenario que comienza a plantear es particularmente duro, ¿no? Es particularmente duro y no hay forma, no hay forma, y aquí no podemos engañarnos menos nosotros, ¿sí? No hay forma de no lidiar más que con la angustia, ¿sí? ¿Cómo se lidia con la angustia? Híjole, pues respirando, respirando y tomándola con calma, ¿no? Porque no hay, ahí sí no hay más, ¿no? O sea, no hay algo que nos diga qué hacer, o aquí en este punto, en este fragmento freudiano está la verdad y el respaldo científico, donde justamente nos van a respetar los neurobiólogos, ¿no? Entonces, pues no, nunca nos van a respetar. En descargo yo tampoco lo respeto a ellos, pero bueno, eso ya tiene que ver conmigo. Eh, Señala el texto, para el sujeto analista se evita así lo que en su fabricación sociohistórica tal como existe, es vivido como riesgo, fuente de angustia, tener que pensar, tener que hacer, ¿no? Que justamente estas dos cosas que criticamos la sesión pasada, bueno, no criticamos, que recuperamos sí, yo sí lo suscribo, eh, criti recuperamos la crítica castoridiana a a las prácticas lacanianas, las sesiones cortas, las sesiones cortas, y particularmente el silencio excesivo, ¿no? Esas dos cosas son justamente, desmenuzando lo que Castorias dice, a partir de esas dos cosas, esos psicoanalistas agremiados al círculo lacaniano, pues evitaban tener que pensar y evitaban tener que hacer, ¿no? De eso ya no voy a hablar más porque finalmente ya lo mencionamos mucho en la sesión pasada. Lo que sigue es muy importante. ¿Qué sí es o qué sí se hace en el campo del análisis? Me parece que aquí, y eso es importante agradecerlo,
¿no? Castoriadis es completamente puntual con lo que está señalando y son planteamientos ampliamente éticos y ampliamente políticos, ¿no? Y que sí nos dan con mucha claridad en términos de cómo quisiéramos llevar a cabo nuestra práctica, ¿no? Señala, pensar, elucidar, no teorizar, teorizar entre comillas. La teoría no es más que un momento de la elucidación, siempre lacunar y fragmentario. Y teoría, asegurada por sí misma, no existe en ninguna parte, ni siquiera en la matemática, ¿no? Eso ya también lo hemos mencionado mucho, ¿no? Esa pretensión de las ciencias duras de ser tan duras, pues realmente es una ridiculez, ¿no? Esas ciencias nunca han sido tan duras como pretenden serlo. Eh, entonces, justo más que teorizar en términos de circunscribirnos a la lógica conjuntivista identitaria de lo que dice el manual que debe ser la clínica analítica, el psicoanalista, el analista, está comprometido particularmente con la elucidación, ¿sí? Podemos pensar o podemos plantear la elucidación particularmente como la práctica de pensar lo pensado, ¿no? Esta reflexión. Si nos damos cuenta, esto ya tiene mucho de prescriptivo de alguna manera también, ¿no? Más adelante sostiene, pero la lógica y la teorización, sin ser simples instrumentos, no cobran sentido sino al estar sumergidos en una actividad de elucidación que lo supera y que no podría estar sometida simplemente a sus criterios. Pero también hacer lo que hay que recordarlo no quiere decir pasar al acto, sino más bien hacer con otro. Tienen que hacerse, autoalterarse en y por el proceso analítico, crear un nuevo segmento de su historia y, en el caso típico y general, acceder por primera vez explícitamente a una historicidad al mismo tiempo singular y colectiva, apertura a la creación como obra en la que el otro y los otros están siempre, aunque directamente presentes. Y es en este hacerse que el analista tiene que cooperar. Allí está el hacer que le corresponde. Es todo un problema del acceso del paciente a la autonomía, el que se presenta para la simple lógica formal como una antinomia insuperable. ¿Cómo puedo yo cooperar para que el otro acceda a su autonomía? ¿No? Creo que estos puntos son eh, particularmente, además de hermosos, potentes, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Autoalterarse, ¿sí? Explicitar la alteración, explicitar la autoalteración. Ajá. No es que, y esto obviamente, no estamos en un gimnasio para estar echándole ganitas, eso es obvio, no se trata de echarle ganas, sino particularmente como efecto del proceso analítico, ¿sí? Generar esa autoalteración. Vean, por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a decir una tontería, ¿no? ¿Qué pasa en un momentito, Felipe, qué pasa cuando un médico, ¿no? Un médico cura a alguien o lo opera y sale bien, ¿no? Sentido común, dicen gracias a Dios, ¿no? Bueno, sí, qué bueno, pero también al médico, ¿no? O sea, también al médico, y lo que acá hay que hacer es justamente que no estamos esperando que se nos agradezca algo en términos del proceso. No es esa lógica, a mí me parece perversa de la psicología del yo, donde operan en este disparate, ¿no? El analista debe tener un yo fuerte que sirva como auxiliar a su analizante para que el propio analizante, a través de la identificación, pueda irla librando por identificación con el fuerte yo del analista. No, obviamente, eso es un esquema perverso realmente, ¿sí? Sino simplemente
simplemente acompañar al sujeto, a los analizantes, en ese proceso de autoalterarse explícitamente. Cómo ese proceso, cómo esa autoalteración es un producto lógico de su proceso, un proceso que ellos están echando a andar y que nosotros simplemente acompañamos, ¿sí? Creo que eso es un punto fundamental. ¡Au! Ay, perdón, mi gato me vino a enterrar las uñas. Esta autoalteración es fundamental, ¿no? Lo que va a abrir justamente es esta historicidad sobre uno mismo, ¿no? Hacerse la propia historia en todo caso. Creo que eso es particularmente fundamental, ¿sí? Sí, sí, Felipe, te escuchamos. Sí, justo como mencionas, son palabras bellas, pero también muy, muy potentes, ¿no? Porque también creo que justo descoloca al, al, al analista de un lugar también, no solo cómodo, sino también muy seguro, ¿no? Porque siendo una práctica que, pues como mencionas, llega a desbordar muchas cuestiones, pues también desborda no solo a los analistas, sino que desborda al analista fundador, por así decirlo, ¿no? Donde creo que ahí está un poco lo que hablábamos también un poco la sesión pasada de este gesto fundante de Freud, del cual sí, se va descubriendo algo, pero a partir de lo que se va haciendo, descubriendo, tal vez justo sin darse cuenta, ¿no? Él mismo iba generando una cierta autoalteración al ir escuchando y al ir siguiendo a sus pacientes, ¿no? Un poco más atrás, en la página pasada, justo él habla de la autoalteración creadora del analizado y del analista. Una vez más, Freud no sería nada sin sus pacientes. Así es, ahí está, ¿no? Ese punto es fundamental, ¿no? No sea nada sin sus pacientes. Eso implica que uno, cualquiera, o todos, somos absolutamente nada sin el otro, ¿no? Somos nada sin el otro en términos de que el otro nos constituye socialmente, ¿no? Eso no podemos dejar de verlo y no podemos dejar de reconocer esa dimensión en ese sentido claramente histórica y cultural, ¿no? De la situación analítica. Creo que por ahí va también, ¿no? Luego, siguiendo con esto, sí, hay una cierta mistificación, ¿no? Donde se supone que el analista no quiere nada para sus pacientes, ¿no? O sea que justamente esto que el propio, yo lo mismo lo he dicho y en algún sentido lo suscribo, ¿no? De ocupar el lugar del muerto, ¿no? El muerto, y eso es cierto, esa parte la suscribo, por supuesto, el muerto eh, no siente no siente, el muerto no quiere nada para sí mismo. Creo que eso es lo que hay que entender, no quiere nada para sí mismo. O sea, uno está allí atrás del diván, ocupando un lugar, ajá, pero no está allí como sujeto deseante en términos individuales, está allí como analista. Ahora, que no se desee nada en términos individuales no significa que no se desea algo para el analizante. ¿Sí? Eso es como, hay que entender eso. O sea, el analista que está ahí atrás sí desea algo para el analizante. ¿Sí? Creo que ahí son puntos de transferencia bien fuertes, ¿no? Y que lo lleva justo a niveles de ironía bastante llamativos, ¿no? Dice, es una falsedad y una mistificación decir que el analista no quiere nada para su paciente, sino es capaz de querer algo en cuanto a su oficio y en consecuencia a sus pacientes, si no ha quedado en puro, si le ha quedado si se ha quedado en el puro y simple deseo, debe regresar con urgencia al diván o cambiar de profesión. Pero
y ya aquí está la respuesta, ¿no? Quiere que el paciente se desaliene, que se autoaltere al saberlo en la medida de lo posible, que transforme la relación entre su inconsciente y su inconsciente, que conduzca a aquel a la expresión y a este, no a la dominación, no a la dominación, sino a la lucidez y la actividad. El psicoanalista el psicoanálisis devela el inconsciente y el deseo. No se queda en ello, sino, si no se tratara de algo más que esto, el LSD o el peyote bastarían. Borrar el pasaje del deseo a la voluntad y de la intención inconsciente al proyecto equivale a borrar el pasaje de la fantasía, de la pura representación, del delirio, al pensamiento y a la elucidación. No, creo que esta parte es también muy, muy, muy puntual, ¿no? Muy puntual y muy política. Ajá. Tenemos que reconocer, yo diría que si esto no está, yo diría que si esto no está, uno no puede dedicarse a ser analista, ¿no? Si esto no está, uno no puede ser analista. Si queremos ya como puntos muy, muy claros, ¿no? O sea, si no queremos que el analizante se desaliene, si no queremos que se desajene, si no queremos que se autoaltere explícitamente, si no queremos que transforme su relación con su propio inconsciente y que en lugar de pretender dominar sus impulsos, pueda, pueda transformar esos impulsos en proyectos, ¿sí? Si no queremos eso, ¿qué estamos haciendo detrás de un lugar? ¿No? Creo que tener eso claro es bien importante, porque además es cierto, no reconocerlo es pretender eso, una mistificación, es pretender como un aura que finalmente, si alguien la tiene, ¿a quién le importa en todo caso? ¿No? Sí, Oscar. Bien, creo que esto va muy, muy encaminado a esta cuestión que anuncia en algún lado sobre eh, cómo advenir en una sociedad cuando se comienza por identificar el lazo con la dominación, ¿no? A propósito de estar precisamente haber sido producido y funcionar para una sociedad, lo cual implicaría ya de antemano el operar más que, más que en un lazo con el otro, en una dominación. Y bueno, ahí me llama mucho la atención, recordaba, ¿no? Algo que alguna vez decía Tapán en sus cápsulas. Ajá. Él daba el ejemplo de Espartaco, ¿no? Sobre este personaje que no es un esclavo y que él no considera la esclavitud como una forma de vida, sino de hecho incita precisamente a los esclavos porque es un hombre libre, porque fue conformado como un hombre libre. Ahí, pues, sobre todo, es como lo que decía hace rato, ¿no? Es muy complicado producir a partir de la imaginación radical cuando uno ha venido en la esclavitud. Una esclavitud que el propio psicoanálisis le sigue pegando. Me recuerda muchísimo, ¿no? Esta que hablaba sobre la angustia. Angustia como afecto y que tiene sus raíces íntimamente en la sexualidad de no poder satisfacer algo, y en cambio ese algo pues queda completamente inhibido, ¿no? Que en este caso pues yo creo que está muy bien representado con todas estas cuestiones de las sesiones cortas, del analista muerto, pero que no dice absolutamente nada. Y Castoriadis, por lo que va apostando, es esta cuestión bien padre sobre un concepto pues, que parece a veces estar muy, muy nublado, ¿no? Es la sublimación, pero a partir precisamente desde, desde esa imaginación radical, ¿no? No sublimar dentro de los parámetros esclavos, sino sublimar de otra forma.
Ahí tocas un punto que me parece fundamental de ese texto. Sí, justamente es un punto oscuro que habría que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Y mucho tiempo habría que dedicarle mucha labor, pues también, y mucha discusión. Eh, Elucidar qué es lo que está planteando, Castoriadis de la sublimación, porque justamente es ahí donde propone una salida tanto eh, tal cual práctico-poética, ¿no? Para este atolladero. A mí, la verdad, revisando ese texto que había leído hace años, me dieron unas ganas locas de escribir una tesis sobre este concepto de la sublimación, las implicaciones que tiene desde este lugar, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Esperemos. Sí, eso yo lo dejaría ahí como una viñeta pendiente para el círculo, para estarlo pensando, para regresar ahí más adelante, ¿no? Gracias. Felipe y Elizabeth. Felipe, adelante. Sí, gracias. Sí, justo, ¿no? No solo creo que le pide mucho al analista, ¿no? Que estaría de salir, que se salga de ese lugar cómodo, sino también al analizando, ¿no? Al mismo paciente le pide bastante, ¿no? Justamente el que el mismo paciente tenga ese deseo también de cambiar y, y pasar por híjole, un poco, aquí está muy justo, ¿no? Castells lo presenta de una manera muy inspiradora, muy potente, pero el pasar por ahí suena también a algo bastante doloroso, por decirlo un poco menos, ¿no? Hay un texto que me recordó, no sé si tenga mucho que ver un poco con lo que va presentando aquí Castoriadis, y de Brownstein, donde lo habla en el libro de psicología, de ciencia e ideología, donde habla justo de este proceso de desujetación, ¿no? Donde poderse desprender de ese cierto sistema, por así decirlo, ¿no? Pero alguna vez escuché un material clínico que a mi parecer hablaba un poco de cómo se pudiera sentir un proceso de ese tipo y la paciente mencionaba que era como si la piel de la cara se le desprendiera, ¿no? Y creo que solo así también eh, me puedo imaginar la sensación de pasar por un proceso tanto de desujetación como también de desalinee. Es que ahí un poco ubiquemos qué es lo que implica la alienación, ¿no? La alienación implica particularmente estar ausente de ti mismo. El alienado es el ausente, es el que está ausente, ¿no? Y para estar ausente de ti mismo tienes que estar en otro lugar. ¿Dónde? Donde quieras. En el consumo, en el fantasma, en donde quieras, ¿sí? Pero ausente de ti. Entonces, sí, justo ahí hay un punto importante, ¿no? O sea, creo que la cuestión de la desujeción, la desalienación, es algo que todavía puede lograrse, puede lograrse, pero ya otras cuestiones como que él mismo considera disparates, como el desser, ¿no? Ya ahí es donde ya también va a plantearlo como, bueno, quién sabe que sea eso. Pero sí, claro que el proceso, a ver, es que imaginemos, si recordamos estas cuestiones muy platónicas, ¿no? O sea, el ser humano finalmente prefiere una certeza que la verdad. Preferimos certezas que verdades, ¿no? Entonces, justamente la alienación nos da una serie de certezas, ¿sí?
ridículamente lo que pasa con un niño, cuando se enfrenta a que sus certezas, sus queridas certezas que le daban una gran comodidad, finalmente eran un engaño. Pues si el niño lo superó, podemos superar también una serie de cosas, ¿no? Si el niño superó el ratón de los dientes, Santa Claus y cuanta patraña, sí podemos superar muchas cosas en ese sentido, ¿no? Justo el proceso, sí, es literalmente desgarrador, ¿no? Como lo señalas, pero particularmente por eso estamos allí, ¿no? Acompañando ese proceso, queriendo ese proceso, ¿no? Y de parte, en buena medida o en alguna medida, sosteniéndolo desde nuestra práctica, ¿no? Ya para llegar a eso, para llegar a un punto así, pues es que el proceso va avanzado, ¿no? También, ya no es una situación que surge en las primeras sesiones, ¿no? No sé si estás sentido por ahí. Bastante. Vale, vale, gracias. Sí, para que eso se pueda sostener, hay que salir de una serie de binomios, ¿no? Esos binomios, ya los hemos mencionado, son maestro-alumno, maestro-discípulo, amo-esclavo y principalmente padre-hijo, ¿no? Justo son binomios que terminan estropeando la situación analítica, ¿sí? Porque justamente a partir de ahí es que uno queda sometido al delirio del otro, ¿no? Esto que se plantea también en términos de la teoría, ¿no? En la teoría, o sea, hago una pequeña cita, para él, habla de Rostand, siguiendo planteamientos de Lacan. Entonces, para que el delirio, teoría de uno, se transforme en teoría, delirio de varios, es necesario y basta con que varios lo compartan. No se sabe si ese criterio es específico del análisis o si es generalizable, ¿no? Porque en algún punto había tanta diferencia, tantas teorías, ¿no? Que cada quien se puso a decir una serie de disparates donde parecía que lo que buscaban era una cierta originalidad y por fin poder decir la verdad que a Freud se le escapó, ¿no? De ahí nos encontramos justamente con esas posiciones más bien peregrinas, más bien de poco rigor, poco inteligentes, ¿no? Inmediatistas, que buscaban justamente como solamente eh, tener un lugar, ¿no? Y ahí es puntual, ¿no? La respuesta al problema la respuesta al problema de la transmisibilidad y del desprendimiento en cuanto a los lazos de dominación es que cada analista debería hacer su teoría. ¿A partir de qué? ¿Y hasta dónde? ¿Y en qué todas esas teorías serían teorías? ¿Todas juntas teorías psicoanalíticas? ¿No? Ahí hay como un punto de rigor importante, ¿no? Donde finalmente lo que no se sostiene, lo que no se sostiene y lo que se critica en todo caso es que acontezca cualquier disparate, ¿no? O sea, justo lo que ya habíamos hablado algunas sesiones, ¿no? ¿Qué hace el freudismo? Pues hay coordenadas muy específicas finalmente, ¿no? Si no se articula en función de esas coordenadas, pues difícilmente se puede seguir planteando tal cual como análisis, ¿no? Ahí ya tenemos como muchos autores, particularmente creativos, ¿no? Pues finalmente hicieron sus teorías, pero eso más que abonar, terminaron cancelando el rigor teórico y aparte como estamos en una comunidad psicoanalítica donde pareciera, no nosotros, no nosotros, las escuelas, perdón, que lo diga así, ¿no? Como, ¿quién fue el que dijo este? Miller, ¿no?
Miller, el yerno, el gran yerno, pues, para que quede claro, el gran yerno Miller, escribió un textito donde decía que justamente el analista se encontraba solo. La práctica analítica es una práctica muy solitaria que solamente puede ser compensada con la escuela, ¿no? Así, la escuela en ese sentido ya ominoso, como cofradía, ¿no? Va por ahí, ¿sí? Elizabeth, te habíamos perdido hace ratito. ¿Sí nos escuchas? Parece que no. Bueno. Se sigue sin escuchar más. Puso un mensaje en el chat. Ah, Si quieren, lo puedo ok, leer. ok. Sí, por favor. Me preguntaba si este proceso de autoalterarse aplica también en las paranoias o solo es para neurosis, porque se habla de tener cuidado con la estructura paranoica en estas situaciones. Yo creo que para un paranoico así configurado, la autoalteración es una cosa muy difícil a la que pudiera acceder, ¿no? Yo creo que ahí sí estaríamos muy bien ubicándonos en el ámbito de la estructura neurótica, creo yo, ¿no? Porque sí tendrías que pensarlo por ahí. Que finalmente, qué es lo que implica el paranoide, ¿no? El pensamiento viene de otro lugar, es el pensamiento de otro, siempre. Pero acá justamente lo que pasa en el paranoide es que esa autoalteración puede darse, puede darse, pero finalmente no se da de manera explícita, ¿no? O sea, justo acá lo importante del proceso analítico es que el propio analizante pueda reconocer justamente su fantasía y también el analista reconoce su fantasía, porque porque justo la fantasía va a operar como un material de trabajo en todo caso, ¿no? Y dudo mucho que un paranoide así estructurado pueda, digamos, objetivar su propia fantasía o pueda tomar distancia de su fantasía, ¿no? Pero creo que sí habría que pensarle por ahí. Bueno, continúo un poquito más adelante. Lo que va a plantear es lo siguiente: es la fantasía, siguiendo con esto, es la fantasía como objeto del pensamiento analítico y este mismo pensamiento que no puede incluso plantear el segundo como verbalización de una fantasía, a menos que algo que no es simple fantasía exista y le sea accesible, ¿no? Justamente, por ejemplo, cito, lo leo otra vez, que está enredado. Es la fantasía como objeto del pensamiento psicoanalítico y el mismo pensamiento que no puede incluso plantear, el segundo como verbalización de una fantasía, a menos que algo que no es simple fantasía exista y le sea accesible, ¿no? Que en esa fantasía se revelan múltiples, no verdades, sino efectividades de la psique. Para comprender esto, por ejemplo, pensemos en cuando un niño pequeño puede reconocer que soñó algo. En el momento en que un niño puede narrar un sueño, logra tomar distancia de la fantasía por algo que no es fantasía, ¿sí? Y reconocerlo como tal. Ajá. Creo que eso es un punto bien importante y eso es justamente lo que plantea acá como la dimensión efectiva de la psique, ¿no? No, no es que sea, no es que sea verdad, pero sí es cierto, ¿no? Sí es cierto en términos de efectividad. No es que sea verdad en un sentido histórico, ¿no? O del orden de lo realmente sucedido, un sueño que tuve, ¿no? Pero en la narrativa reconozco que soñé eso, ¿sí? Y eso que soñé es cierto, eso que soñé es efectivo, ¿no? Pasó en el campo de la fantasía, pasó en el campo
en el campo del trabajo onírico, y además tiene efectos, ¿no? Ya que, ¿qué es lo que permite eso? ¿Qué es lo que permite a un niño poder reconocer que tuvo un sueño y narrar un sueño? ¿Qué permite eso? Pues me parece que lo permite es una cierta inscripción en el campo del lenguaje. Cuando hay una inscripción en el campo del lenguaje, el niño comienza o forma ya parte del histórico social del cual participa, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y que justamente el lenguaje lo que va a hacer es poder abrir esa distancia entre la fantasía y la realidad, ¿no? Dicho de otra manera, que es lo que está de fondo acá, lo que se permite o lo que se permite en este momento de, digamos, en función de lo que está planteando, es una cierta ruptura, ¿no? A ver, si lo pensamos desde la perspectiva del narcisismo, ¿sí? Nos encontramos en que el cachorro humano, antes de la inscripción del lenguaje, se encuentra en una diada que él no sabe que es una diada, ¿sí? Se encuentra, digamos, él lo que se experimenta es estar en un estado de clausura, ¿sí? Un estado de clausura, un encierro en sí mismo, ajá, un aislamiento, una plenitud, una completud que tiene que ver justamente con la manera de operar de la diada, ¿sí? Entiéndase diada madre-hijo, ¿no? ¿Qué pasa justamente con el lenguaje? El lenguaje va a romper esa diada, ¿sí? El lenguaje va a romper esa diada y la va a romper particularmente en función de cuando opera la ley de prohibición del incesto, donde justamente, donde justamente se reconoce que eso no puede continuar, ¿sí? Porque realmente esa condición de la diada, esa completud, ¿no? Es el estado más heterónomo que podamos imaginar, porque allí no hay sujeto. En todo caso, habría algo del orden del ser, si queremos, pero allí sujeto no hay, ¿no? Entonces creo que por ahí es lo que va planteando acá, justamente para que eso pase, es que tiene que operar algo distinto de la psique, y eso distinto de la psique es lo social, lo histórico social de lo que participamos necesariamente, ¿sí? Más adelante de este mismo de este mismo apartado sostiene, el psicoanálisis no es otra variante de las teorías infantiles sobre la sexualidad, ni su suma, ni su puesta en orden. Es pensamiento de las teorías infantiles y de muchas otras cosas. No puede serlo más que en la medida en que haya, en primer lugar, alteridad esencial entre la fantasía y la realidad, representación guiada por el placer-displacer y verdad entre la psique como imaginación radical y el mundo sociohistórico como distinto de la psique, ¿sí? Pero el mundo sociohistórico como distinto de la psique va a operar, va a ser registrado solamente a partir justamente de esa ruptura, de la ruptura de esa clausura diádica, en todo caso, ¿no? Que de otra manera, o que en Freud de alguna manera, está muy puesta, ¿no? Como el narcisismo primario, como ese estado arcaico de estructuración psíquica, ¿no? ¿Cómo ven esa parte? Porque me parece que eso es el núcleo de este segundo, de este tercer apartado. ¿Qué escuchan ustedes allí? ¿Con qué, eh, cuando se enfrentan a esta parte del texto, qué piensan? Adelante, Oscar. Sí, a mí otra vez, ahorita que hablaba sobre esta cuestión de la diada, me vuelve a recordar muchísimo lo que decía hace rato a propósito de la angustia. Es decir, ante esa ruptura que provoca el lenguaje y esa inserción de,
de la ley del padre, o bueno, la finalización del complejo de Edipo, en términos de que ya se es un poco más concreto. Ujú. Lo interesante es que, o sea, el sujeto parece nacer en esa alienación, o sea, el sujeto parece forjarse en ese primer vínculo con la madre tan heterónomo, tal, casi al grado como si lo percibiera de una forma sustancial, de una forma que le es inherente al ser. Y ahí quizá que sea tan complejo poder desalienarse y ubicarse en un lugar histórico-social que sea completamente desalienado. Y acá lo interesante, porque menciona mucho, ¿no? La historización, la historia. Creo que es uno de los primeros pasos que se da en cualquier análisis, ¿no? La construcción de una historia a contrapelo, de una historia crítica del propio sujeto que no viene ya eh, montada sobre lo que la familia y el resto de personalidades le han producido al sujeto como su historia. Eh, no obstante, parece que el interesante de cualquier institución, incluso de la propia sociedad, es que para curarse de la angustia, para tener que no confrontar ese primer vínculo tan fuerte de esa diada, de esa heteronomía, constantemente lo que hace es reinsertar al sujeto nuevamente perdón, a la microfísica del poder, como la mencionaba Foucault. A la microfísica del poder, y si damos cuenta de eso, esa diada nos va a remitir, por otro lado, a todo lo que tiene que ver con el amor romántico y cortés, ¿no? Ese es el nivel de heteronomía al que la educación sentimental del bolero nos arroja también, ¿no? Que eso es algo que también podríamos destrozar otro día, ¿no? Gracias, Oscar. Tu comentario fue muy esclarecedor en este punto y creo que sí, finalmente creo que es importante reconocer, ¿no? Que finalmente existe una disposición a la heteronomía, ¿no? Que sí, ante esa, ante esa desalienación, ante esa autonomía, pues es un correlato macabro, ¿no? Y ese correlato macabro es hacerme responsable, ¿no? Y en un sentido de la ética freudiana, hacerme absolutamente responsable, ¿no? Porque si me voy a hacer responsable de mi deseo y mi deseo es aquello que desconozco, luego entonces, ¿no? Soy responsable en términos absolutos de mí mismo. Y eso genera muchísima angustia también. Es algo que tiene que ser deseado, ¿no? Y ahí hay mucho que ver también, ¿no? Gracias, Oscar. Felipe, te escuchamos. Sí, a ver qué tal sale esto. Voy a tratarlo de ir aterrizando un poco a como lo voy, bueno, como lo vaya diciendo, ¿no? Porque creo que aquí un punto también importante es este factor de la indeterminidad, ¿no? Del sujeto, Ajá. ¿no? Y poder sostener esa indeterminidad. Como mencionabas ahorita, hay cierta tendencia a la heteronomía. Yo soy muy malo con estas palabras, me quedaban horribles, siempre, desde niño, pero bueno. No importa. Entonces, Son palabras horribles, la verdad. Son palabras. ¿eh? Yo nunca puedo decir institución bien. Institucionalización, no puedo decirlo sin tartamudear. Siempre tartamudeo. ¿No? No hay manera. Se traba la lengua, ¿no? Aparte siempre con ciertas palabras, ¿no? Pero justo como teniendo cierta tendencia a, a esta determinación, pues sería lógico que justamente la teoría psicoanalítica en algún momento se empezara a ir y tratara justamente de generar
ciertas estructuras que pudieran caer en esta parte más determinista, ¿no? ¿Por qué? Porque también colmaría mucha angustia. ¿De quién? Pues de quien estuviera metido en el consultorio, en cualquiera de las dos funciones, ¿no? Tal vez creo que parte un poco de lo que también va planteando en este tercer apartado es justamente esa pretensión de que en algún momento la teoría psicoanalítica o en sí el psicoanálisis pudiera considerarse como un trabajo finalizado, como algo ya hecho, dicho y que así es, ¿no? Justamente como algo ya, por ejemplo, que a Freud no se le pueda ya criticar, o lo que también sucede con Lacan, el que ya no existe ninguna, o sea, que no se le pudiera hacer ninguna observación como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es Freud, porque es Lacan. O sea, ¿cómo uno se va a atrever a hacer este tipo de cosas, ¿no? O ya aquí más, como superados estos dos, bueno, superados en el sentido de que ya los mencionó en los apartados pasados, a la institución misma del psicoanálisis, ¿no? La que vino formando después. Y sí, como plantea el sinsentido de crear una teoría, que cada analista creara una teoría o sea, propia, ¿no? Pero me preguntaba, y un poco como idea, es que justo qué tanto se requeriría también generar tal vez cierta teoría más personal, pero en sí por cada analizante. Porque la teoría, una vez que se encuentra con un analizante, sí, la teoría entra muy bien, claro, pero también el mismo caso bueno, no puede, el mismo caso llega a desbordar la teoría nuevamente, ¿no? Haciendo que justamente llegue una sensación de soledad, una sensación de indefensión contra lo que está pasando en el consultorio. Sí, está la ¿Cómo, práctica, está la... cómo resuelvo esto que no está programado en ningún lugar, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Qué hacer frente a lo que nunca uno pensó? ¿No? Y ahora, ¿qué hacer frente a lo que la persona que lo está platicando también nunca lo pensó? Y es de sí mismo, ¿no? Entonces, ahí creo que justo me hace pensar en esta cuestión de la emergencia de un nuevo y distinto esquema imaginario, ¿no? Una figura y forma de representación de lo real o de lo formal como pensable, ¿no? Como esto nuevo que surge, esto que no tiene categoría en sí mismo, ¿cómo se puede plantear? Porque creo que en momentos es fácil aterrizar cosas como casi en automático, ¿no? Como, por ejemplo, esta es pulsión de muerte y todo lo que tenga que echarlo como el bote de la pulsión de muerte, ¿no? Y cada uno, y muchos de las teorías tienen como ese bote, ¿no? De esto no lo entiendo y lo voy a echar allá, El ¿no? goce, Está por el ejemplo. goce, El goce, justo, ya ahí es como, ¿no? cuando uno sabe Está el algo, goce, tiene que ver con el goce. ¿no? Y también está la envidia, ¿no? Ya desde un lugar más cliniano está la envidia, está el goce. En Meltzer está el conflicto estético, ¿no? Todo es conflicto estético, todo es esto. Y creo que ayuda mucho, pero ayuda mucho para colmar la angustia, no para ningún otro fin práctico, ¿no? Porque creo que es como un intento de que el psicoanálisis tuviera que explicarlo todo, ¿no? Como todo fenómeno psíquico y todo fenómeno no solo psíquico, incluso eh, externo, social, ¿no? Más, un poco siento que lo que va aterrizando es como esa parte de indeterminación, ¿no? Lo abre, sí, ¿no? ¿Qué tanto puede estar abriendo un espacio similar a como, bueno, esto es indeterminación, ¿no? Esto está indeterminado, ¿no? Pero también creo que desde un lugar más humilde, por así decirlo, más humilde, sincero, ¿no? Incluso como lo pone la página 61 de que hay más cosas sobre la tierra y en el cielo, y sobre todo sobre la tierra, de lo que jamás ha soñado este psicoanálisis. Claro, creo Se que me va a ahí aterrizar. todas, perdón. No, Sí, sí, no, perdón, te interrumpí. Adelante, adelante, Nancy. no, de hecho ya había terminado. De hecho, perdónenme si me desvié bastante, solo estaba No, tratando de echar la idea. no creo que traes un punto también muy crucial
¿no? Que tiene que ver justamente con el trabajo del analista. O sea, el analista trabaja, sí es un trabajo, sí es una producción, ¿no? O sea, tenemos herramientas teóricas, ¿no? Tenemos lineamientos clínicos, tenemos ciertas coordenadas, pero nada de eso nos garantiza, que bueno, un saber hacer sobre cada paciente, ¿no? A cada paciente nos arroja a una dimensión poética, ¿no? O sea, con cada paciente tenemos que resolver esto. Cada paciente implica un riesgo. Por eso a Castorés le enferma tanto el mutismo de los lacanianos, ¿no? Porque ese mutismo es un gesto político de no correr ningún riesgo, ¿no? Y si no dices nada, bueno, lo que dice Castoriadis, ¿no? Si no dices nada, carnal, es que no pensaste nada, ¿no? Entonces, si no pensaste nada, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Creo que ahí hay como puntos, como puntos bien fuertes, ¿no? O sea, entender que el análisis es una praxis poética, ¿no? O sea, que el psicoanálisis implica justamente un compromiso con esa dimensión creadora, ¿no? Y estamos resolviendo justo allí, dice Oscar, el misterio, ¿no? No estamos resolviendo el misterio, estamos acompañando el misterio, sí, pero particularmente estamos articulándonos y rearticulándonos en ese misterio, ¿no? Por eso justo viene bien eh, la demora en la palabra, que no significa mutismo, ¿no? Viene bien no precipitarnos, viene bien no lanzarnos arrojadamente a decir algo en términos de interpretación, viene bien demorarlo, ¿no? Porque justamente lo que estamos haciendo allí es construir con lo que el otro nos trae, porque finalmente es un proceso de autoalteración de ambos. O sea, perdón, si no somos en nuestra práctica autoalterados también como efecto de estar con los analizantes, no sé qué carajos estaríamos haciendo, ¿no? O sea, esta cuestión del imaginario radical, pues puede ser pensado como incluso como el síntoma. El síntoma puede ser imaginario radical, algo que surge ahí, inesperado, algo que surge donde no debería surgir, ¿no? El síntoma o una articulación lingüística. El lapsus no es imaginario radical, también, ¿no? Digamos, ese orden del disparate, esas producciones del inconsciente son imaginario radical. El punto es que ese imaginario sea proyecto, logre ser proyecto, no solamente efervescencia magmática disparatada, ¿no? De todo lo que va ocurriendo o de todo lo que va surgiendo allí, sino que eso, en términos energéticos, pueda ser proyecto. Y eso es justamente el proceso que acompañamos. No sé si has sentido lo que digo, Felipe. Bueno, para los demás también. Oh, Sí, sí. gracias. También creo que Elizabeth puso unos mensajes en el chat. A ver, los leo. ¿Dónde está el chat? Ah, ya lo vi. Abajo en la esquina de la derecha, Sí, al lado de dice las que personitas. mis pezuñas son bastante rústicas para todo esto. Ya llegué. Dice, creo que es ajá, ayudando a hombres y siempre hay un espacio que nos sobrepasa, existe el misterio. Más ayudando es acompañando. Y Oscar de acompañar en el misterio. Sí, o sea, realmente este disparate, ¿no? Pensar
pensar que resolver el inconsciente es poder decir todo sobre alguien, ¿no? O que mi inconsciente ya no me va a sorprender. Pues, si mi inconsciente no me sorprende, pues mejor me sería estar muerto, ¿no? Que si no me sorprende eso, no sé qué podría sorprenderme, no sé qué quedaría de vitalidad en todo caso, ¿no? Entonces creo que sí, justo va por ahí la cosa, ¿no? Finalmente esa dimensión, que creo que ahí es otro punto importante en Castoriadis, esa dimensión de reconocer la propia subjetividad del analista, ¿no? Reconocer las propias coordenadas de sujeto del analista, ¿no? Creo que queda muy claro más adelante esto. Allí adelantito de lo que citaste, Felipe, sostiene en la página 62. Y es porque, y es porque sueño y tengo actividad fantasmática que sueños y fantasías del paciente pueden hablarme. Pues hay mucho más, y Freud lo sabía desde el momento en que invocaba a la hechicera metapsicológica y afirmaba que sin la especulación y la teorización metapsicológica, casi diría fantasmatización, no se puede dar aquí ningún paso adelante. Lo que Freud llama aquí especulación y casi fantasmatización es de hecho la creación de ideas, figuras, formas, sentidos, ni inducidos ni deducidos. Dicho de otra manera, la imaginación creadora y el rol central que desempeña en el pensamiento que al mismo tiempo él veía en la fantasmatización y como, ya lo dije, no podía ver cómo darle un estatuto científico, ¿no? O sea, lo que estamos planteando, ¿no? Y lo hemos dicho ya también bastante. El analista, el analista es producto de su proceso analítico. O sea, si un sueño de alguien puede hacernos sentido, es porque nuestros sueños le han hecho sentido a nuestro analista en otro momento, ¿no? Si las fantasías de los analizantes me hacen sentido, es porque mis fantasías en su momento le han hecho sentido a mi analista, ¿no? Es esta cadena, y esta cadena es una cadena así de producción, pero artesanal, ¿no? En términos justamente, otra vez, de qué hace a un analista, ¿no? La dimensión teórica, pues sí, la dimensión teórica es deseable, pero, pero, pero admite variedad. Lo que no admite variedad en un sentido ético es justamente el pasaje por el lugar, ¿no? Creo que eso es lo que va planteando acá, y creo que justo por ahí va pues reconociendo estos puntos o planteándolos como bastante importantes, ¿no? Que justamente ese proceso o ser efecto de ese proceso es justamente o permite justamente esa elucidación que no es un ensimismamiento, ¿no? O si permaneciéramos en la dimensión de la anterior a la ruptura diádica, ¿no? Estaríamos en ese ensimismamiento, en esa autorreferencialidad. Y ciertamente el trabajo analítico no es autorreferencial y no tiene que ver con ese ensimismamiento, tiene que ver justamente con ese contacto necesario con el otro, en todo caso. Y en esa misma lógica, justo la producción teórica o la teoría es una producción que no cesa, ¿no? El problema no es que exista la teoría, el problema es pretender que la teoría está dada de una vez y para siempre y que hay una teoría completa que nos dice exactamente qué hacer. No, la teoría es la elucidación en acto, que no es un pasaje al acto. La teoría es elucidación en acto. Es la acción de elucidar en el contexto de la situación analítica donde no estamos solos, sino estamos con nuestra historia y otro sujeto, que también es histórico, ¿no?
Ahí está el punto de lo que me parece que va planteando, ¿no? Luego se mete otra vez en esta cuestión que ya no voy a meter por ahí tanto, por la sublimación. No me meto tanto porque tengo que pensarlo. No, no tengo que decir, me tomó por sorpresa la cuestión de la sublimación como lo plantea Castoriadis y tengo que pensarlo más. No sé si tengan algún otro comentario de este tercer apartado, que creo que es lo más importante. El segundo, el último apartado, más allá de la primera parte, es una balacera nada más contra sus contemporáneos, ¿no? No sé qué piensan de este tercer apartado. ¿Algo más que les llame la atención? Yo creo que quería comentar algo. ¿Quién, perdón? Carlos. Ah, perdón, discúlpame, Carlos, perdón. Adelante. Pues me quedo pensando, ahorita me acordé de una frase de nuestro tan querido Zizek, que dice algo así como: nos sentimos libres porque nos falta el lenguaje necesario para articular la falta de libertad. Entonces, ahorita me acordé de eso, pero en lugar de pensarlo en términos de lenguaje, porque no estoy seguro si únicamente es a partir del lenguaje en cuanto que algo se concibe como posible o como existente. Y me quedo pensando a propósito de esta cuestión del ejemplo, digamos, o de la inspiración que puede fungir en algunos momentos toda la experiencia analítica. O sea, toda esta cuestión de, si bien no se sigue una lógica de un discípulo y un alumno, bueno, de un maestro y un alumno, em, sí esta cuestión de, pues, el tránsito que ocurre y los cambios que se mueven, como alguien deviene analista a partir de una experiencia de análisis, que puede que se acerque al psicoanálisis por otros intereses, pero como que esa chispa, pues surge en ese proceso. Y también, ahora que hablábamos de esta cuestión de la heteronomía y heteronomía y autonomía, ¿no? Que se habla muchísimo se habla muchísimo de eso, pero superficialmente, considero. Porque me viene a la mente esta cuestión de que, pues sí, es algo que suena muy bien, que como que suena muy bonito en términos románticos, pero las implicaciones que tiene y las consideraciones en cuanto a esa responsabilidad de la que se habla es algo monstruoso. Macabro. Me llamó mucho la atención el ejemplo que mencionaba Felipe sobre ante esta desalienación, digamos, esta parte, ajá, como de un despellejamiento, de una cuestión, de una muerte. O sea, me figura esta cuestión que hablaban los alquimistas también, de este proceso de nigredo, pues de que se pudre todo, ¿no? Pero me quedo pensando en ese sentido también, esta parte, mencionábamos también a propósito del texto, autores como Sabina, Spielrein, que tiene la obra que tiene, esta en relación a bueno, a la pulsión de muerte, es la destrucción como origen del devenir. Ajá. Que también es algo muy bonito y que justamente esta articulación de algo necesita, o sea, ante un cambio o ante una cuestión movilizada o articulada por el deseo de alguien, pues justamente se van a romper cuestiones hegemónicas, se van a cuestionar cuestiones, pues, mm, heterónomas, es decir, que no vienen de uno. Pero creo que ahí, o sea, volviendo al tema de lo que estamos mencionando, hay algo ahí que creo que se posibilita fundamentalmente, es como lo que se mencionaba, de que una posición autónoma sí se posibilita a propósito de alguien más, o sea, otra, como un ejemplo o una realización de que es posible algo más, otra forma de ser, de sentirse, de vivirse. Me quedo pensando en la lectura que se menciona como, bueno, Castoriadis, como menciona Solarte en esta balacera,
pues menciona que Lacan en algún momento llega a que se piense el psicoanálisis y posteriormente también a que se deje de pensar. Esa cuestión contradictoria, como, no sé si paradójica, pero definitivamente contradictoria, creo que es de lo más real, o sea, creo que es de lo, bueno, de lo más tangible, de lo que más se siente y de lo que justamente sea una postura em, heterónoma o autónoma, pues está presente una contradicción. A nosotros se nos articula muchísimo, se nos dice que no, que la persona necesita ser como cabal, necesita ser muy como muy sensata, muy había una palabra que era como muy congruente, ¿no? Entre el pensar y el sentir. Y si pensamos el inconsciente en estos términos freudianos, pues estamos conscientes de que es súper contradictorio y que cohabitan cuestiones que de otra manera no pueden serlo. A lo que voy Ujú. con todo esto es esa cuestión fundamental de, así como Lacan en un momento llega y hace un cambio y después representa algo diferente, casi opuesto, cómo eso también pasa en el día a día y pasa en experiencias que nos encontramos muchísimo en las sesiones también. Estos conflictos de cómo una persona es algo, en otro momento es otra cosa completamente distinta. Esta movilidad y esta articulación que pues es lo que está más presente y que ese dolor, esa angustia, yo creo que justamente una de las apuestas que pueden sobrellevar, no solucionar, pero sí sobrellevar todo eso es la línea, es como la búsqueda del deseo, pero las implicaciones son fuertes. Este chiste de todos son gángsters hasta que las cosas se ponen intensas, hasta que las cosas se sienten. Sí, Y bueno, eso Nietzsche, ¿no? Nietzsche. Si te asomas demasiado tiempo al vacío, el vacío te va a mirar a los ojos. Sí, es cierto, es cierto. Esto que se nos demanda de congruencia y todo esto, pues es como si no tuviéramos inconsciente. El problema está cuando el inconsciente aparece y aparece en serio, ¿no? Sí, esto estamos hablando de experiencias desgarradoras. En- decimos deseo como si fuera una cuestión completamente romántica, ¿no? Como que acceder a mi deseo me va a hacer feliz, no es cierto. Muchas veces solamente podemos no acceder, ¿no? O podemos no ceder ante ese deseo también. Que creo justamente lo que permite el proceso analítico es ir calibrando eso, ¿no? A propósito justamente de la transformación de las instancias, ¿no? No es que vaya a resolver mi inconsciente, pero voy a tener una relación distinta con mi inconsciente. Creo que eso es como fundamental y en eso se pone, creo, esta apuesta de de autoalteración, ¿no? Lo que plantea es justamente no tiene tapujos para decir ciertas cosas, ¿no? Objeto de la actividad analítica, la transformación del sujeto. Ah, la transformación del sujeto, ¿sí? Y este va a ser más ambicioso, porque una vez que los sujetos se transforman, es la transformación de la sociedad. Y eso no para nunca. Así como no para la transformación de uno como sujeto en todo caso, ¿no? Que es bien distinto decir, ok, tengo, en tanto que habitado por el inconsciente, puedo, puedo ser incongruente, inconsistente, puedo, puedo terminar haciendo lo que no quiero. Ah, eso sí, pero es bien distinto decir, así soy y qué. No, pues soy incongruente porque el deseo, soy incongruente porque el inconsciente. No, o sea, justo no. No podemos caer en esa banalidad. En todo caso, ¿sí ven? Más bien es esta calibración muy delicada, ¿no? Entre en cuanto accedo a mi deseo
y en cuánto no cedo a mi deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque este freno que le pongo al deseo es lo único que impide desbocarme a la pulsión de muerte también. No sé si tenga sentido lo que digo. Ahorita esto que mencionas me hace pensar un poquito más claro esta cuestión de uno como sujeto del deseo. En cuanto a a la posición, justamente, que uno toma ante ello, ahí ya se habla de una subjetividad. Claro, no se va a resolver, no estamos resolviendo nada, estamos transformando una relación de instancias y esa es la máxima ambición a la que podemos aspirar. Oscar, te escuchamos. Sí, de hecho, ahorita que hablaban a propósito, que Carlos mencionaba la cuestión de la contradicción, creo que uno de los fantasmas que más recorre realmente las cuatro partes, eh, y como lo dice él mismo en su manifiesto, ¿no? Un fantasma recorre Europa, precisamente Marx. Y se me hizo bien interesante que el psicoanálisis nace precisamente, dice, nace en un marco metafísico, ideológico, político, y al mismo tiempo, eh, mediante él mismo y en su contra. Ahí me recuerda claramente la teoría del materialismo histórico, ¿no? Que el obrero del proletariado nace como contradicción de, de la burguesía. Sin embargo, acá lo que me queda pensando y se me hace bien interesante es que parece ser que el psicoanálisis es todavía más que una simple contradicción de una burguesía, ¿no? O una contradicción de la metafísica y de la política así dada, parece que quisiera todavía más. Y en ese sentido, pensaba mucho en Marx como toda su obra, como uno de los mejores ejemplos de manifestación de la imaginación radical para dar una propuesta, una vía, incluso un proyecto hacia algo completamente Nuevo. innovador, ¿no? Sin embargo, bueno, ya Occidente pues se ha encargado hasta el hartazgo de meterlo justo ahí donde trató de salirse, ¿no? Y que todavía se sigue saliendo, simplemente está pues ahí empolvado. Vamos a ubicar esto que dices, perdón, te interrumpo tantillito, ¿no? Porque justo ahí opera también la cuestión de la imaginación radical. La imaginación radical no es necesariamente algo chingón, ¿no? O sea, está Engels, está Marx, está el héroe gijekiano Lenin, ¿no? Con un proyecto, con un proyecto que pone la piel chinita, ¿no? ¿Y qué es lo que aparece? Stalin. Todo se hace una cagada, ¿no? O sea, justo Stalin aparece también como algo del orden del imaginario radical, ¿no? Pero que no va con el proyecto. Es más, socava el proyecto, ¿no? Entonces, justo eso tenemos que entenderlo, no hablemos del deseo como, uy, a donde tengo que llegar, o el imaginario radical como eso que tengo que estar produciendo todo el tiempo. No, tener cuidado, hay que elucidar, ¿no? Hay que elucidar y estar todo el tiempo calibrando. Hay que estar todo el tiempo produciendo justamente esa elucidación, porque si no terminamos fetichizando nuevamente las cosas. Y en el momento que algo se fetichiza, pues terminamos cayendo en determinismos que van a arruinar cualquier proyecto, ¿no? Pero perdón, Oscar, te interrumpí, discúlpame, adelante. No, de hecho, ya con lo que iba a acabar, porque vuelve a mencionar, ¿no? Toda esta cuestión del compromiso ético del psicoanalista, a producir, a crear desde la imaginación radical objetos nuevos, descolocantes, sobre todo contingentes.
plantea la cuestión del hacia qué y hacia dónde. Una de las frases que más me gustaron de todo el texto fue esta, ¿no? No sabemos no saben que les traemos la peste. Y esto fue lo que yo recuperé del apartado 4. Gracias, Oscar. Déjame hacer un par de citas más. Perdón por las citas, pero es que no se puede decir mejor. Y tampoco vaya por qué, en todo caso. Pero lo importante, creo que lo importante es lo que ya discutimos, ¿no? Este punto, objeto de la actividad analítica, va a haber objeto de la teoría psicoanalítica, la psique. Objeto de la actividad y la psique entendida particularmente como esa imaginación radical. Para Castoriadis, la imaginación radical equivale a la psique. Yo refiero a la psique como una máquina loca de representaciones que no puede parar, ¿no? Que no puede parar de imaginar, en todo caso. Luego, en términos de objeto de la actividad analítica, la transformación. ¿Qué transformación? ¿No? Critica la cuestión de la normalidad, obviamente, pero finalmente también hay que ver cómo en la institución busca justamente normalizar la teoría, ¿no? Que la teoría no sea estridente, que la teoría sí mantenga buena prensa, que la teoría sea consistente con la clínica, etcétera, todo esto. No creo que esos son más bien, más que buscar resolver cosas, creo que tenemos que ser bastante necios en mantener las preguntas abiertas, lo más abiertas posible, ¿no? Y ya como para terminar esto, o al menos mi participación, la cita en la página 73, dice: el psicoanálisis sufre una vez más el impacto frontal de esta situación histórico-social, perdón, al mismo tiempo que es utilizado como instrumento y cobertura de las operaciones en curso, presente en todos lados, tan pronto regulado burocráticamente como recibiendo un estatus universitario, cada vez más ejercido por cualquiera y de cualquier manera, objeto de una demanda estatal y social creciente, universidades, asilos, escuelas, etc. Conoce una difusión extraordinaria, al mismo tiempo que una disolución y una pérdida casi integrales en su sustancia. Repito esto porque es algo que a mí me convoca mucho, ¿no? Cada vez más ejercido por cualquiera y de cualquier manera, ¿no? ¿A cuántos imbéciles hemos escuchado decirse analistas y violentar a los demás desde ese lugar, ¿no? Yo lo dejaría aquí. Les agradezco mucho la atención. Yo sé que es un texto pesado, pero creo que también es una reflexión a mí me parece urgente en términos de lo que venimos trabajando en estos ciclos, ¿no? Los escucho. Yo ya acabé. Adelante, Gaby, te Gracias, escuchamos. gracias. A mí me gustaría mucho que pudiéramos profundizar o que se exponga sobre este tema de sublimación, porque me quedé con una frase del principio que no sé qué tan de acuerdo me encuentro con ella, en esta parte de que si realmente existe algo original, 100%, porque mencionabas que generalmente ese tema es como medidas combinatorias. Entonces, no sé, me encantaría ver esa parte como de sublimación y de que realmente es original en ese proceso que lleve a la sublimación, que lleve al proceso psicoanalítico. Pero a mí esta cuestión de la sublimación un poco me tomó por sorpresa, pero creo que, al menos así como pronto, la cuestión de lo original no tendría que ver tanto con la sublimación. Más bien la sublimación tiene que ver con una transposición
del orden de lo psíquico al campo de lo social, ¿no? Al menos como en principio yo lo plantearía por ahí, ¿no? Y la imaginación radical creo que va por otro lado. Creo que la imaginación radical es lo que tiene que sublimarse, y se sublima a través del proyecto, o a través de la construcción del proyecto, justamente, ¿no? Esa imaginación radical, esa efervescencia magmática de la psique, ¿no? Que es cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier cosa. ¿Ah? Se convierte en algo a partir del proyecto, y ese proyecto tiene lugar en el ámbito de lo histórico-social. Ese proceso parece que es a lo que se refiere como sublimación, ¿no? No sé si Ya. correspondo a algo. O sea, no es que no me haga sentido, pero me gustaría mucho como profundizarlo, porque en este punto pienso que en muchos sentidos, y como tocando también con la parte onírica, como al final del día este tema combinatorio siempre se va a dar, y cómo esto aterriza y se puede bajar a la sublimación. Entonces, no sé, me gustaría profundizar más en ello. No es tanto como duda per se de una respuesta inmediata, sino como profundizar para ver qué más se puede escarbar en esa parte. A mí lo que no me queda muy claro de lo que dices es esta cuestión de lo combinatorio. Cuando empezaba, bueno, no cuando empezabas precisamente, pero como, no sé, 30 Sí, minutos. cuando lo de la sirena, ¿no? Creo. Exactamente. Ajá. Esa parte a mí me brincó un montón porque fue así como, ¿qué de todo esto, de las ideas, por qué tendrían que ser negativas o con una connotación negativa o con algún tipo de connotación de ese estilo, con una valencia por allá, en lo combinatorio que se relaciona con un pensamiento, con una idea que se pretende sublimar? O sea, el punto es como profundizar en la parte de sublimación. Sí, yo creo que no están peleadas la sublimación con la combinatoria, o no sé si sonó como que yo me refería a esa combinatoria como o de manera peyorativa, no, Ok. sí, no. Pero sí, pues estaría muy bien pensarlo. Yo me quedo mucho con con esta cuestión de la sublimación por ahí. Súper. Muchas gracias. A ti. Creo que hay algo en el chat. No sé. Muy bien, pues. Pues si no tienen algún otro comentario, yo creo que estaríamos cerrando, ¿no? Son las 10 ya. Sí. Sí, la verdad es que lo cerraste muy Bueno, en un momento genial. Y algo que podríamos justo hacer es que si quiere, creo que también sería algo muy interesante buscar textos para los cuales nos pudiera ayudar a profundizar justo en esta cuestión de la sublimación, que queda un poco como abierta y creo que un poco intrigante como para todos nosotros. Entonces, podríamos buscar textos y trabajarlo más adelante. ¿Qué les parece? me parece muy bien. Claro, con gusto. ¿No? Perfecto. Pues así Vale, lo pues. hacemos. Muchas gracias a todos. Hablarte. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un placer. Que estén muy bien. Gracias. Ahí.